Primer encuentro de filosofía del Foro de Pensamiento Crítico. Pensar lo neoliberal. Coordinan Augusto Campos y Pablo Rossi, UTN Avellaneda. También justo sucedió Sí, que sí. ayer les pasamos ahí una consigna, una propuesta, era un poco también para que quizás el diálogo se pueda abrir eh, con otros formatos, en este caso con la imagen, y bueno, les pedíamos a los compas que tenían ganas de acercar alguna imagen que uno identifique o refiera a algo vinculado a lo neoliberal, que bueno, que nos las pasara, como para hoy empezar el diálogo un poco a partir de esas imágenes. Y justo una de las compañeras, yo no sé si fue Diana, que anda por ahí, eh, en las imágenes estaba la de Carlos Fuente Alba. Así que bueno, también un poco se anexó, ¿no? La propuesta, Sí, fui como para... yo. Y Ah, además, perdón, Augusto, dale, Diana, sí, sí, sí. te la mandé yo, porque además creo que hay dos asesinatos que marcan muy claramente una etapa del neoliberalismo, que fue la de don Carlos Saúl, que fue el de Teresa Rodríguez y el de Carlos, justamente. Aunque el de Carlos fue ya más iniciado el 2000, ¿no? Claro, Ahí, sí. Anaí, por ahí me ayudas mejor con la fecha, pero creo que Do- sí, que ya me parece 2007. que era 2003 o sí, ya era más adelantado. Sí, Sí, lo de pero Carlos Fuente es Alba. una consecuencia, es una de las consecuencias ese asesinato. Bien. Bueno, quizás nuestra propuesta es la siguiente como para arrancar y después ir sí, de lleno al texto, directo al texto, porque trae el texto ahí algunas cosas que son interesantes para recuperar, que ya venimos charlando en este foro, y quizás algunas herramientas que están buenas ahí para rediscutir, ¿no? En esta cuestión del neoliberalismo de abajo, el neoliberalismo de arriba. Pero quizás nos parecía interesante arrancar un poco con trayendo, ¿no? Trayendo imágenes y trayendo también algunas conceptualizaciones que quizás ya uno viene elaborando, con esta pregunta de alguna manera, ¿a qué refiere lo neoliberal? ¿No? ¿Qué es el neoliberalismo? Algo que trae ahí Gago en su texto, que me parece interesante, que es esta cuestión medio polisémica que tiene, ¿no? De los múltiples significados a partir de los cuales se puede entrar a la idea de lo neoliberal. Y lo polisémico yo siento que tiene como dos caras. Una que es la posibilidad de conceptos que son ricos en cuanto a lo que pueden abordar, ¿no? En cuanto a cuánto pueden morder de esa realidad que muchas veces tratamos de interpretar a través de los conceptos. Pero a la vez esa polisemia también hace que algunos conceptos se vuelvan confusos, ¿no? Siento que el neoliberalismo también sigue siendo un concepto en disputa en tanto y en cuanto si es realmente hoy o sigue siendo un concepto que nos permite pensar la trama social actual o la época, de alguna manera también poder pensar juntos a qué refiere este fenómeno que llamamos lo neoliberal, que se instaló, ¿no? En nuestros discursos, en discursos desde la academia hasta nuestros discursos militantes. Si lo neoliberal tiene que ver con un modelo económico, con un modelo social, una forma de vida, si responde a una fracción social y tiene expresión política, ¿no? En la esfera de lo político tradicional. Bueno, la idea es que un poco eso hoy lo traigamos, lo vayamos desarmando, y una cosa que sí que me parece interesante que quiero traer es que la idea es darle continuidad a esta charla el sábado que viene, ¿no, Cari? Es así, estamos bien, es el sábado que viene de tu taller. O sea, poder abrir al neoliberalismo y hacer como desde diferentes entradas. Así que con Cari un poco vamos a estar con los talleres en diálogo para poder pensar el proceso neoliberal en América Latina y también cómo de alguna manera empieza a ser parte de la producción de subjetividades también, en el mundo popular incluso, ¿no? O por lo menos esta es la hipótesis que trae Gago, ya podemos pensar juntos, ¿no? Digo, no nos vamos a casar con ningún autor. Pero bueno, primera dinámica que se nos ocurría como para empezar a recuperar algunos elementos de lo neoliberal era un poco jugar con estas imágenes que mandaron algunos compañeros, compañeras, y que a partir de las imágenes podamos empezar a pensar esto de lo neoliberal. Em,
nuestra propuesta es que yo voy a compartir las imágenes para que las podamos ver entre todos y el compañero o la compañera que la mandó, que yo ahora no tengo registro de todos, pero que bueno, que abra el micrófono y que de alguna manera cuente un poco por qué esa imagen específica que eligió, entre tantas otras, le permite pensar lo neoliberal o qué aspecto de lo neoliberal encuentra directamente vinculado a esa imagen, que hay de todo, por suerte hay fotos, hay memes, así que vamos a recurrir a la imagen en su amplias posibilidades. Así que bueno, yo voy a ir pasando las imágenes, están medio desordenadas, pero también la idea es un poco esa, así que el compa que las mandó, la compa, abra el microfonito y cuente un poco qué es lo que le refiere esa imagen con respecto a lo neoliberal. Y si a alguien también algo de la imagen le parece interesante recuperar, eh, ábralo también, porque mientras tanto el amigo Pablo Rossi va a estar registrando un poco lo que va saliendo para ver si también entre todos hoy vamos arrimando a diferentes posibilidades de pensar em, esta complejidad de alguna manera que tiene lo neoliberal. Así que voy de vuelta con la pantalla compartida. Eh, ah, a ver, bueno, ustedes me dicen ay, cuando ya la ven, ¿no? A las imágenes. Perfecto. Bueno, acá sí me acuerdo porque creo que fue Carlos. Carlos, andás por ahí con tu micrófono habilitado. Augusto, ahí se Sí, ve como la galería general en Todavía las no se ve. miniaturas de las imágenes, no se ven una por una todavía. Ah, bueno, porque acá yo la veo una por una, a ver si que quizás es. Muy chiquitas. Ah, son solo, a ver, vamos ahí. Hoy estoy con la tecnología para atrás, ¿eh? Se ve, pibe, el- Se Quise veía hacer. como la carpeta abierta, ¿viste? Como si estuviera la carpeta abierta con las distintas imágenes, pero no. Ahora Ah, sí, ¿ahora sí? sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces. Igual esperen porque Ahí yo quiero que las. estaba bien. Sí, sí, sí. Quiero que las podamos ir viendo entre todos, así que las voy a poner acá. Abrir. Ahora va a suceder la magia, ¿eh? Quédense tranquilos. Porque. Eh, ahora sí. Entonces, venimos acá. Compartir. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Bien. Ujú. Bueno. Y ahora no Carlos. hay nada. sí. Carlos Bernabé, ¿estás por ahí? Sí. Ahí está. Bien. Bueno. Sí, estos dibujos son de un dibujante español que se llama El Roto y eh, la, la- la- la contradicción es que lo publica el diario El País, ¿no? Ah, mirá. Eh, claro, había otro que falleció eh, que se llamaba, eh, bueno, no me acuerdo ahora, un tipo increíble eh, que siempre ponía abajo chiquito y no se olviden de Haití, ¿no? Sitges, algo así se llamaba. Este es Bien. el roto y a mí me suena como que es la forma elegante de El País como de captar ciertos lectores, ¿no? Ahora, el tipo es ácido, es impresionante. Es Bueno, impresionante. pero el Voy más. pasando así despacito y Carlos, si vos querés en alguna, porque son varias, en alguna que capaz te Sí, impactó más, nos podemos detener y ahí si querés contanos un poco por qué inmediatamente cuando pensaste en la idea de lo neoliberal se te vino un poco estas viñetas. Bueno,
Este no Sí. sé si ahí llegan a leer, dos personitas, el de la derecha es un bombardeo de los buenos y el de la izquierda de los malos. Em, vamos. Con el pañuelito palestino, el de la izquierda, ¿eh? Sí. Bueno, esta es otra, ¿no? Dice, 1 de mayo, en un claro del bosque, un obrero atado a una estaca servía de señuelo para predadores financieros. Acá va otra. La Ah, ayuda internacional consiste en traernos un poco de lo que nos quitaron. Con otra. Nadie sabe a dónde vamos. ¿A qué llamamos avances? Y el mapa de Europa va. Y abajo el mapa de Europa. En realidad, África cruzando a Europa, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, tal cual. Esta también es del mismo dibujante, ¿no? Es el mismo. Sí. También. De niño quería ser invisible, ahora me gustaría dejar de serlo. El otro día salió una discusión sobre la invisibilidad, me parece sí. interesante. Esta es muy buena. Ni de derechas ni de izquierdas, todos del centro comercial. Esa me Y parece tiene una que especie de serpiente el altoparlante, sí. Está buena esta también. de lengua. Esta me parece potente también para pensar ahí un poco en Mm. lo que hoy nos convoca. Me gustaría informarme para reforzar mis prejuicios. Me gusta informarme. Me gusta, Eva. Está muy actual también, está muy buena. Tenemos una más. Tenés que cuidar la máquina que te vigila. Estas después las podemos pasar también. Esta es interesante también, ¿no? Como para pensar también este neoliberalismo securitista, ¿no? Ahí se abre como una ventana posible, ¿no? Como lo neoliberal, cuáles son sus modos de control también, quizás, ¿no? Más novedosos, incluso vinculados a lo tecnológico. Bien, hasta ahí creo que lo de Carlos. ¿Alguna, Carlos, querés de estas contar así algo que te resonó? La actualidad que tienen, algunas ya tienen varios años, por ejemplo, del 1 de mayo, el trabajador atado a una estaca tiene como 10 años esa viñeta. Y cada año, cada 1 de mayo me acuerdo y resulta más vigente, ¿no? Carlos, ¿y qué aspectos Y de lo neoliberal vos ves ahí en las imágenes estas que compartís? eh, estar adentro de la maquinaria y no poder y sentirse impotente. Eso me parece el mayor logro del neoliberalismo. Darte cuenta de ser consciente de lo que te pasa y no poder articular nada para salir. Me parece que es la victoria del neoliberalismo estar todo el tiempo adentro de la pecera sin poder salir, ¿no? Me parece que eso es lo más aplastante. Yo voy anotando cositas. Eh, hay posiblemente un autor que vamos a leer que es Mark Fisher, no sé si alguno lo tiene, es un inglés, que él tiene un libro que se llama Realismo Capitalista. Y de alguna manera está un poco esta hipótesis, Carlos, que vos traes, de cómo de alguna manera se vuelve totalitario, ¿no? Lo neoliberal como modo de vida, como que va ocupando cada una de las esferas de nuestra vida, la afectiva, la laboral, la del entretenimiento. Entonces
él recupera una frase de Margaret Thatcher, que ella dice algo así como, no hay alternativa, ¿no? Como que, bueno, es esto, ¿no? Es como, es la contundencia de la afirmación que lo neoliberal es la única posibilidad, de alguna manera, de vivir o de llevar una vida, y siento que está bueno cuando lo traigamos porque tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que traes de la máquina, ¿no? Del estar en la máquina, y está bueno. Bueno, alguien, paso a otra imagen, pero si alguien por ahí le vino alguna idea de lo neoliberal con estas imágenes y la quiere compartir, vamos sumando, ¿eh? Bueno, sigo. Entonces, siguiente. Esta la mandó Marita, creo, ¿no? ¿Me la Sí, pasaste vos? Ahí sí. va. Bueno, Marita Em, mandó dos, que creo que son esta y esta, ¿no? sí, la Ahí va. primera, las Vamos a ver. dos, tienen que ver con el formateo de la subjetividad que hace el neoliberalismo. Esta primera con un tema que lo abordó la semana pasada Orlando, que tiene que ver con el consumismo, y la segunda tiene que ver con las características de las relaciones laborales, la sobrevaloración de la productividad en detrimento de los tiempos de recreación y ocio, al tal punto de comprometer la propia salud en vías de esta productividad. Es esta la imagen, ¿no? Marita, que ahí Sí, sí, eh, sí, esa es la de la productividad. de la productividad. Bueno, Mm. algo esta imagen siento que nos va a ayudar mucho a pensar no sé si, bueno, todos pudieron más o menos arrimarse al textito a la introducción de Verónica Gago, pero cuando ella recupera un poco esta noción del el emprendurismo, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo digo? ¿Estoy diciendo bien? Emprendedurismo, ahí está. ¿No? Esta idea de, bueno, de ser tu propio jefe, ¿no? De la lógica del emprendedor, en condiciones siempre totalmente desiguales para los sectores populares, pero que de alguna manera incorpora una dinámica del rendimiento constante, ¿no? O sea, todo el rendimentismo, le dice, creo que Agustín Valle ahí en su libro, que tiene que ver un poco con que todas las esferas de la vida tienen que rendir en función de la maximización de una ganancia, ¿no? De un beneficio que es de alguna manera siempre económico. Y esto que vos decís, a riesgo incluso de la salud mental, ponerla en juego, ¿no? O sea, casi que no hay eh, momento de la vida que esté por fuera de la lógica del cálculo, desde esta perspectiva también de vida propia de lo neoliberal. Así que acá está el tipito en todas, ¿no? Trabajando, seguramente atendiendo cuestiones sociales del celular. Y bueno, vuelvo ahí. Augusto, Sí, yo quería, con respecto a estas imágenes, a mí cuando empecé a leer el libro, más allá de todo el vocabulario complejo que tiene, ¿no? miré los índices de los otros capítulos y eso ayudó a entenderlo un poco más, porque Bien, estas imágenes quizás van más hacia lo macro y por sí, ahí eso que ella recupera tanto, porque las clases más populares apoyaron a Milei y por esa que estás hablando vos justamente del emprendurismo y que por esa cuestión de la supervivencia ya existe desde siempre en aquellos que no pueden, que no son obreros formales, que siempre han tratado de sobrevivir. Y no sé, me pregunto, ¿el libro nos vamos a quedar solo con la introducción o cada uno si quiere puede seguir con otros capítulos que me parecieron muy esclarecedores para entender por qué tiene ese apoyo popular Milei? está bueno. Bueno. Es buena. Nosotros lo que habíamos pensado para hoy era abordar la introducción, pero como para ir metiéndonos en el tema. Pero siento que estaría interesante porque son más estudios de caso también los que toma Verónica para pensar esa complejidad de lo que ella va a llamar el neoliberalismo desde abajo o esta pragmática vitalista popular, también le va a decir, ¿no? Así que podemos seleccionar alguno y avanzarlo, sí. Ahí también, como siempre, ¿no? Las bibliografías son como disparadores, incluso en las cuales se puede seguir ahondando, ¿no? Como que
en eso sientan total libertad también de avanzar en los libros, en los capítulos, vayamos compartiéndonos bibliografía, porque de alguna manera esta pregunta bueno, de cómo llegamos a esta situación es un poco la que nos trae, y esto lo hemos hablado un poco con Cari y con Norberto, para pensar los talleres en su conjunto, es bueno, ¿cómo llegamos hasta a esta situación, ¿no? Donde hay un gobierno totalmente reaccionario que tiene cierta apoyatura en lo popular, ¿no? O por lo menos hay una resonancia con algo, no se sabe bien con qué, pero hay algo que sucede ahí y que bueno, no sé, por lo menos pensarlo es una primer posibilidad de incluso bueno, de pensar formas de intervención, ¿no? Estrategias colectivas de salir un poco de ese laberinto. Pero sí, podemos avanzar en otros capítulos. Re. Bueno, Marita, ¿algo más ahí de lo que traías? No, nada más. Bueno, buenísimo. Ahí vamos entonces anotando. Seguimos un poco. Bueno, estas son de Pablo. Esta la paso igual, ¿no? Sí, a Ahí de ver. una. Bueno, Voy esta pasando. yo la Esta era. Perdón, esta era no. esta, ¿no? Ahí va. Sí. No se llega a leer. Ahí va. ¿Esta tampoco, compa? Esta no. Se llega a leer. Hay Esta se lee bien. un muchachito que está durmiendo, está en la oscuridad, ¿no? Se despierta de golpe y dice, mamá, hay un coach debajo de mi cama. Y está la sombra, los ojitos del coach debajo, y le dice, saca tu mejor versión, y el pobre es pobre porque quiere, bro, le dice. Esa es una. Y después, a ver, la otra, la que está, la del muchachito, esta. Dice yo desayunando. ¿Se lee esta? ¿O Sí. la llegan a leer? Dice yo desayunando frente a la taza que dice ríe, ama y sueña. Esta sería un poco la contracara de la anterior del señor que está tan contento ahí como un pulpo, ¿no? Agarrando el celular, agarrando todos los elementos para ser tan productivo. Yo las había pensado un poquito también para conectar ahí con las ideas del texto cuando la autora dice en uno de los párrafos, en la introducción, esta idea del neoliberalismo como algo que dona cierta ilusión de libertad, ¿no? Ahí, ¿no? En que uno puede ser libre en sus elecciones o en su modo de trabajo, cuando ella habla de la autoempresarialidad, de la autogestión, ¿no? Y un poco cuando armábamos el taller con Augusto, también decidí elegir estas imágenes porque un día revisando el celular, vieron cuando empiezan a aparecer que uno está con el celular en las redes y aparecen estos recortes de entrevistas que se hacen en la calle. Por ejemplo, ahora se va mucho a Constitución, la gente está esperando el colectivo ahí y vi un video durante la semana que se discutía, cuando se terminaron las moratorias, cuando terminaron las moratorias previsionales, estaban entrevistando en la calle a distintas personas en la fila del colectivo y me llamó mucho la atención una mujer joven, tendría 40 y pico de años, donde ella, ¿no? Le preguntaban qué pensaba. Le dice a usted, ¿vos qué pensás del aumento de la edad jubilatoria? Dice, y yo pienso que está bien porque, bueno, en mi caso trabajo de 6 de la mañana a 11 de la noche y yo llego a fin de mes, ¿no? Entonces, eh, aparte el tono, ¿no? El tono que utilizaba lo decía como con cierta jactancia de eso, ¿no? Eh, y señalando ahí que la receta o el secreto para poder tener una vida exitosa en medio de esta cosa caótica tenía que ver con esa cantidad de tiempo para trabajar. Que ella, bueno, estaba de 6 de la mañana a 11 de la noche, que llegaba a fin de mes, que acá se había fomentado mucho la vagancia, que en realidad se trataba de una cuestión ahí del esfuerzo propio, ¿no? Entonces me parece que, bueno, estas imágenes, por ahí la del coach, que hay mucha proliferación de esto que también se ve en las redes, ¿no? De mucho gurú o de mucho, eh, ¿no? Sobre todo gente joven que por ahí se pone desde un lugar de saber, del tiraposta, ¿no? Del que todo lo sabe, del que te indica cómo hay que vivir, etcétera.
y situando sobre todo la responsabilidad de forma individual. Me parece que ahí lo interesante también para pensar o estar atentos como cuando la cuestión de la responsabilidad individual directamente ya engancha ahí con la culpabilización, ¿no? Con empezar a sentirse mal, empezar a profundizar el malestar, empezar a aislarse cada vez más, a creer que es culpa de uno si no puede estar a la altura de lo económico o a la altura de ciertos ideales. Y de cómo esto también, en torno a lo que traen otros compañeros, va moldeando, va subjetivando. Está lleno de estas tacitas que dice ríe, ama, sueña. Hay consultorios, hay espacios médicos, hay espacios de salud en salas de espera poblados de cartelitos con imperativos de la felicidad, ¿no? Me hacía acordar un poco lo de Fuente Alba cuando le dice que está preparando, ¿no? Estos compañeros de trabajo que traían eh, trabajos que no tenían nada que ver con la realidad social, ¿no? También ahí cuando no se escucha muy bien qué trae el otro, sino que más bien uno le impone ahí desde ciertos ideales. Eh, bueno, me parecía interesante ahí compartirlo. eh, este que está ahí como muy con esa cara, ya eh, no muy consciente de lo que le pasa, ¿no? Un poco como la señora que estaba en la parada del colectivo, o no sé desde qué lugar hablaba ella, o quién hablaba por ella, o desde dónde hablaba, ¿no? Que es un discurso que se reproduce mucho. Eh, y además, bueno, bien de lo neoliberal, como trae la autora en la introducción, dejarlo ahí al asunto individual, como que tiene que ver solamente con uno. Eso, nada más. Está buenísimo, Pablo, me parece que ahí también, como para, digo, ir anotando, ¿no? Como que se suma una cuestión también que trae lo neoliberal, o esta época, que incluso hay algo de intervención en la espiritualidad, por decirlo de alguna manera también, ¿no? O sea, como que va construyendo también, va produciendo sus propias imágenes de felicidad, estos imperativos también, ¿no? De bueno, ríe, ama, sueña. De alguna manera también, quizás el neoliberalismo, como nueva forma de explotación, requiere de esa disponibilidad 24/7, ¿no? Esto que traía, creo que Marita en la caricatura anterior se complementa con un incentivo constante a, bueno, hay que estar ahí, ¿no? Siempre arriba, para adelante, ríe, ama, sueña, ¿no? Pero siento que eso, dejando de lado la cuestión de poder producir esa situación incluso de forma colectiva, ¿no? Hay una especie de individualización del imperativo y que si no se logra esa expectativa, produce no solamente culpa, sino como hay que una sensación de frustración constante, ¿no? Porque de alguna manera hay algo de que si no logro determinadas metas es porque no sé, no pulsé demasiado, no estuve a la altura de las circunstancias de soñar, de encarar con la vida, ¿no? De una manera positiva. Siento que ahí está bueno porque también habla de otra entrada a lo neoliberal, incluso como modo de producir subjetividad y como modo también de control social. Eh, bueno, seguimos con imágenes. Esta la pasó... eh, ¿quién pasó esta imagen? Diana, creo que la pasaste vos, ¿no? No sé si estás por ahí. Sí, sí, Ah, buenísimo. Bueno, yo las voy pasando y si querés, capaz de ir contando qué es lo tienen que más o te... menos el mismo sentido. Hay 3 o 4 que tienen, sobre todo ves desigualdad cristalizada, ¿no? Después de una tercera etapa del neoliberalismo. Este me parece que es de un artículo reciente. ¿Por qué, Diana? ¿Qué se te vino acá con esta? Y muchas cosas, ¿no? Básicamente lo dificultosa que está que una familia de clase humilde se pueda sentar frente a una parrillada, digamos. Y además, cuando se inicia la segunda etapa del neoliberalismo con Carlos Saúl, que estábamos en la facultad, yo me acuerdo un profesor
creo que era de Técnicas Constructivas 2, y que un tipo que, a ver, ideológicamente, militante cero, ¿viste? No. Y al tipo lo que lo golpeaba era ver que los obreros de sus obras ya no podían hacer la parrillada. O sea, Mm. cómo llevaban un sandwichito de salame o algo así, porque ya no les daba para eso, y ellos tampoco tenían obra como para poder levantar más eso mismo, ¿no? Y aparte esa dualidad, porque por ahí capaz que le podía pagar más también. No sé si era el dueño de la obra o solamente el que la dirigía. Y esto porque estaba unida a la de Carlos Fuentealma, porque yo creo que poder instalar el neoliberalismo necesita de eso, de la prisión y la muerte, ¿no? Y sobre todo, dos militantes bien de abajo. Está bueno esto, Diana, porque siento que ahí de vuelta, ¿no? Como que le vamos sumando complejidad. Por un lado, un modo de vida que propone este imperativo de la felicidad, pero por el otro lado, que requiere de la crueldad y la represión también como para poder ir tomando forma. Obviamente esto quizás se profundice un poco más con Cari el sábado que viene, pero la, mm, la instalación propia de lo neoliberal o del modelo como gran modelo económico, social y político, un poco todos sabemos que no hubiese sido posible sin los 30.000 desaparecidos, la dictadura, los centros Por clandestinos, eso, ¿no? por Como que eso. hay también una faceta represiva y cruel que ese discurso de la alegría todo el tiempo intenta eh, solapar, pero que es necesaria, ¿no? Incluso hoy estamos viendo oleadas de gobiernos neoliberales profundamente autoritarios, ¿no? Y crueles, como el que hoy nos está tocando transitar en Argentina. Entonces ahí hay Y lo de la una tacita, ¿viste alianza. perdón, lo que Sí, apareció de sí. la tacita me hizo recordar en las diferentes etapas cómo apareció también, se recrudeció con mucha fuerza. Por ejemplo, me acuerdo que finales de los 80, al comienzo de los 90, estaba de moda el control mental de Silva. Entonces todo el mundo andaba con el libro ese, ¿entendés? Ahora lo tenés en las tacitas y te vuelven. O sea que cada vez que hay una etapa neoliberal, recrudece la crueldad por un lado y el decirte vos sos responsable, pero vos podés, y son salidas que siempre son individuales y me falla la palabra acá exacta, ¿no? En la que lo que te estimulan es que vos tenés que tener tenés que estar pum para arriba, digamos, siempre. Sí, sí. Y se privatiza de alguna manera el malestar y el dolor, y es como, bueno, arreglate vos, Claro, ¿no? Eh, sí, bueno, gracias, Diana, muy estar tú. Esta no sé si también la pasaste vos, sí. No. sí, sí. Ahí va. Son las tres juntas porque aparecen los carreros, el dormir en la calle, Ahí va. También de alguna manera los efectos, ¿no? Sociales, económicos de las las políticas que consecuencias, hacen. sí. Sí, 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 eso está bueno. Bueno, esta la puse yo. Este, me parece que también, y quizá para pensarlo después, ¿no? Ciertas estrategias populares también contra ese régimen neoliberal. Entonces acá dice, si cagás 10 minutos todos los días en el trabajo, al final del año te habrán pagado 40 horas solo por cagar. ¿Cómo combatir contra la plusvalía del trabajo? Me pareció que también a veces, ¿no? Cómo aparece en estas dinámicas también, bueno, posibilidades de cortocircuitear ciertas lógicas. Bueno, este es dedicado para la gente del foro. A tu jefe no le importás, lee Spinoza. ¿Quién subió Modos esa? de cagarse en el otro serían todos estos, Ah, como Pero ¿quién subió esta? Está esta, muy buena. no, después la paso al foro, esta la subí yo. Mm. Está Eh, buenísima. es un mimo para nosotros. Esta también me parece parte de las estrategias, ¿no? que van sucediendo. Yo recuerdo épocas escolares donde a esto le decíamos el murciélago, que es un modo de viajar sin pagar. Pero bueno, cómo eso, ¿no? Como también la vida bajo los regímenes neoliberales se vuelve cada vez más precaria, ¿no? Y todo siempre es
una cuestión que está al filo, ¿no? De lo vital, pero también de lo mortuorio. Entonces, bueno, acá está uno de los pibes viajando de esa manera. Ujú. Bueno, esta quizás tiene que ver un poco con este neoliberalismo del control. No sé si se llega a ver, pero está Lisa que dice, bueno, yo hablando sobre algún producto y abajo de la cama escuchando Google, ¿no? El logo de Google. A todos nos habrá pasado que estuvimos en alguna conversación hablando de algún producto y después cuando agarramos el celular aparecen propagandas de ese producto que estábamos. Entonces ahí también, ¿no? Las tecnologías, las nuevas tecnologías del control y de ir trabajando sobre públicos, ¿no? Sobre públicos consumidores, en este caso. Mm. Y bueno, y este también me parecía que me refería un poco a lo neoliberal. Violencia es el precio de la comida, ¿no? Un mural. Me parece que estaba bueno. Bueno, y este también, lucharemos hasta que veas más a tus hijos que a tu jefe. Bueno, sigo. Este no recuerdo quién me lo pasó, si anda por ahí la persona que lo pasó. Sí, yo lo pasé. Ay, Marcela ahí soy. va. Ah, hola Marcela, ¿todo bien? ¿Qué tal? Bien. Bueno, voy Eh, pasando y vos anda contando ahí qué te sí, reí. bueno, ese dice, no sé si se ve bien. Por ahí si haces clic en la flechita hacia la última flechita que está hacia tu derecha abajo, ahí se supone que se abre. Ahí está. Bueno, ese dice, no voy a darte el pescado, sino la caña de pescar para que me traigas el pescado. Entonces, una cosa de las que a mí me hizo, mm, como me llegó más del texto de Gago, tiene que ver con el concepto de el liberalismo o el neoliberalismo desde abajo, ¿no? El neoliberalismo como tiñendo, como tonalizando eh, la mente de la gente como para que naturalice determinadas prácticas. Hoy cuando ustedes estaban hablando, cuando creo que Pablo hablaba esto de la tacita, eso es interesante porque si uno lo busca, si uno quiere buscar ese tipo de frases, se llaman mensajes motivacionales, como si la motivación estuviera en esa cuestión individualista de que vos tenés que formatear tu mente para estar siempre bien y que si no estás siempre bien no vas a alcanzar el éxito. Y también Pablo decía, hablaba y me gustó el meme del coach o del gurú, porque es interesante, bueno, yo trabajo mucho online, entonces veo muchas de estas cosas en este tiempo y el coach siempre es una persona que además tiene una imagen de joven exitoso occidental que logra un montón de cosas con su propio esfuerzo y que le muestra a los demás su imagen de éxito. Entonces, lo que muestra todo el tiempo es su imagen de éxito. Lo interesante y lo, de alguna manera, como gracioso, por calificarlo de alguna forma, es que esa persona gana dinero vendiéndole a las personas que creen que van a lograr el éxito la manera en la que van a lograr el éxito. O sea, no es que gana dinero más que a través de comercializar beneficiarse de la intención de los demás de tener dinero. Entonces, es como un círculo vicioso. Eso por un lado. Y después, bueno, obviamente esto que me llama, particularmente este meme, y el que viene también, estos dos que vienen acá que elegí, estamos muy felices este año, la empresa creció un 200%, el dueño con un auto de lujo, el gerente también con un auto un poco menor, y al vendedor del mes le dan un diploma como lo van a pegar en la pared, la vendedora del mes, ¿no? Que siempre lo Y todos relacionamos. somos parte de la empresa, ¿no? Esa es la idea también. Todos somos Claro, Acá es bien de había otro arriba hacia que, abajo, está como bien. exacto. Bien de Hay arriba otro hacia meme abajo. que yo también mandé que dice el jefe diciendo, pero creo que no está acá. Bueno, yo llegué por mí mismo a donde estoy, bro. Nadie me regaló nada, ¿no? Bueno, Y abajo sosteniendo todo. está bueno. Y, mm,
Y tiene que ver con esto que dice Gago, que es cómo va calando en la naturalización de la gente este mensaje, como que vos lo que, y lo vemos hoy día a día, ¿no? La gente que nos dice, a mí nadie me regaló nada, yo lo logré todo con esfuerzo, como si no hubiera una cuestión de comunitaria en los logros, ¿no? Y va calando y uno escucha un montón de gente que dice eso. Hoy también Pablo decía de esa señora que hablaba y que decía que ella trabajaba un montón de horas. Creo que vos, Augusto, también pasaste un meme de que para que estés más tiempo con tu familia y menos con tu jefe o algo así. Bueno, yo también ayer creo hoy mandé un videíto que entiendo que por el tiempo no se puede pasar, es un poquito largo, pero es un reportaje que le hacen a un señor que vive no me acuerdo si era Florencio Varela, y que viaja en total 7 horas para ir a trabajar de carpintero y está 8 horas trabajando. Y decía que solamente veía a su familia los domingos. Y lo contaba a la periodista de una forma naturalizada. O sea, no se quejaba. eh, y a veces, bueno, en la universidad también estudiamos el tema de la urbanización. Bueno, por ahí seguro que también debe estar Sergio Bertini, con el cual yo trabajé y charlamos mucho de este tema, ¿no? Como la organización territorial está pensada desde el neoliberalismo, y eso que también es algo que me llama la atención o que me resuena por lo que dice Gago, ¿no? ¿Cómo está organizada la territorialidad para que sea beneficioso para el neoliberalismo y no para las personas que habitan una ciudad? Entonces, uno tiene que pasársela viajando para ir a trabajar, para subsistir, y verdaderamente no está con su familia. Y esto que te dicen es, bueno, pero tenés puesta la camiseta. Nada, son algunas de las cosas que me resonaron de lo que leí. Les mandé memes porque me parece que es un recurso interesante hoy para trabajar los memes, que es para debatir y para que es, por ahí no es tan choqueante, pero termina siendo choqueante cuando uno lo entiende, y me parece un buen recurso. Y bueno, Creo que está bueno del meme la posibilidad de recuperar la ironía, ¿no? La sí, ironía, ¿no? Como que siento que también es un sistema tan rostrificado de alguna manera, sí, ¿no? Y que bueno, ironizarlo es quizás una posibilidad de, de despejar el humo también, ¿no? Que sí, genera y que a veces en los debates se hace tan costoso, ¿no? Porque sí, siento sí, que, sí. bueno, la verdad que no sé cómo lo vieron ustedes, pero todas las imágenes que fuimos compartiendo, cada una, ¿no? Abre un debate y da para pensar. Me quedé en esto que traía Marcela y que fue también apareciendo en otras imágenes, esto del imperativo de la felicidad, ¿no? Que muchas veces produce este modo de vida neoliberal. Esta idea de que estar bien es de alguna manera rendir bien, ¿no? Bueno, hay compas que vienen leyendo a Miguel Benayazac, que él habla un poco de esta diferencia de existir eh, en contraposición al funcionar, ¿no? O sea, como que de alguna manera para este régimen estar bien es funcionar bien, es rendir bien, y del otro lado está el fracaso, ¿no? De alguna manera. Eso me parece que también es lo complejo. Y una cosa más que pensaba, y también abro ahí la charla también para ver si surge algo con esto de estas imágenes, es cómo también es necesario ir disputando ciertas imágenes que el neoliberalismo produce y que, bueno, acá se mencionó mucho esta palabra del calar, ¿no? Como que se van entretejiendo con nuestras propias formas de vida populares, ¿no? Construye imágenes del éxito, construye imágenes de la felicidad. Entonces, bueno, quizás ahí poder pensar
qué otras formas de imágenes del consumo, de la alegría, de la felicidad se pueden generar que no respondan directamente a esta lógica del rendimiento absoluto, ¿no? Es una pregunta que me hago y digo también para los espacios así como los que habitamos nosotros. Bueno, voy a leer algunas cosas del chat que se me repasaron y hubo un montón. Eh, Yo quería una de las... Sí, agregarte algo en torno a lo que dale. acabas de decir Sí, rápido. Bueno, yo trabajo en turismo también, ¿no? Soy profesional del turismo. Y hay una cuestión interesante que es, en este último tiempo, promocionar la vivencia de lo auténtico en el turismo, ¿no? Entonces, digo en torno al neoliberalismo y cómo, como que va calando en determinadas experiencias y entonces no sé, ir a visitar la Rosiña es algo que está copado. Y de hecho, en Quilmes, cuando gobernó cuando gobernó el cocinero, era una propuesta esa de, bueno, ir hasta determinados lugares de la ciudad para romantizar esa pobreza y decir que eso estaba bueno y que eso le iba a dar dinero a sus habitantes y como, bueno, el tema de la gentrificación y todo eso, cómo el neoliberalismo como que se va subsumiendo a eso, ¿no? Y termina haciendo de algo que no le pertenece, de algo que es popular. pues bueno, Sí, se fue, estaba hablando, no sé qué pasó ahí. bueno, ahí se volverá la compra. Bueno, hasta aquí, ¿algún De aporte todas las más? imágenes, Eduardo? de todas las imágenes que vimos, las tuyas, Augusto, son las más power, son las más combativas. No sé si se dieron Mm, cuenta. Las demás cuentan cómo estábamos, qué sé yo, pero la de el tipo que dice cómo restarle tiempo a la empresa por la plusvalía cagando, la del flaco que va atrás del bondi, le encontró una solución al tema, y la otro que dice Lea Espinosa. Son mm, las más propositivas. Eso me mm. encantó. Tu jefe no te quiere, le da Espinosa. A mí lo que me llamaba de esas imágenes con el texto de Vero Gago, que algo que me pareció también potente para pensar juntos, ¿no? Ella dice algo así un poco que em, la posibilidad de pensar esto del neoliberalismo desde abajo es no contraponer, ¿no? No es que existe un neoliberalismo desde arriba y otro desde abajo, sino que haciendo como una topología de lo neoliberal, ella le va encontrando diferentes modos de ampliar el concepto. Y como que salir de esa lectura más totalizante, ¿no? Como el neoliberalismo como un gran sistema que se impone desde arriba y ya. Y algo que me parece piola del texto, que ella recupera y que después sigue recuperando en los estudios de caso, en los que va avanzando en el libro, es esto que de alguna manera las subjetividades populares, las subjetividades subalternas, em, uno no puede pensarlas como puramente antineoliberales, ¿no? Como que siento que ella intenta correrse un poco de esta idea de, bueno, de cuál es el sujeto del cambio, de la transformación, el sujeto de la revolución, y si no poder pensar en pragmáticas que están mucho más, que son mucho más mestizas, ¿no? O sea, como que se despliegan en un territorio neoliberal, pero a la vez disputan, a la vez de alguna manera tratan de impugnar ciertas lógicas neoliberales, pero muchas veces en un plano incluso hasta de negociación, en un plano de esquivar un poco la norma, en un plano de también de burlar ese sistema, como por ejemplo el pibe que viaja en el colectivo de forma colada, ¿no? Por ejemplo, que son Mm. pequeños gestos que obviamente que no hacen, no producen la revolución social, pero que quizás uno podría leer en esos gestos de irreverencia modos también de poder ir armando otras tramas, ¿no? Sobre esa normativa que es lo neoliberal. Em, por eso me parecía interesante esto de las imágenes, ¿no? Que muchas veces
uno no puede encontrar a ese sujeto de la transformación en estado puro, sino que se van entremezclando con diferentes prácticas, ¿no? Un poco me parecía interesante de lo que traía el texto de Gago. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Algún aporte, pregunta, idea, Mabel? A ver, Yo digo, también, además de mostrarte que el esfuerzo es lo que te va a llevar a triunfar, este, por otro lado, muestran imágenes también, yo me acordaba de la propaganda en la época de los militares de la silla, que se rompía porque lo nuestro era malo y lo que venía de afuera era mejor, que también es una parte del neoliberalismo, ¿no? Decir que lo que hacemos nosotros no sirve o que el Estado no sirve, entonces hay que traer de afuera las cosas que sirven o para hacer más competitiva la industria nacional. Cuando sabemos que eso es imposible, abrir la importación es una forma de cerrar nuestra industria, no de hacerla competitiva, porque nosotros dependemos también de productos importados con materias primas. Entonces, no solamente alentar una cosa que es triunfar y hacer todo esto para tener una mejor calidad de vida, sino además también decirte que hay cosas que tenemos que no sirven, que hay que cambiar. Sí, total. Eso veo también en el neoliberalismo, ¿no? Sí, 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 No me sí. ocurrió presentar el video de la silla, pero realmente es un video reconocido. Pero bueno, que siempre está vigente, ¿no? Porque Sí, siempre estas etapas vuelven, o sea, sí. son cíclicas. Ahora estamos de vuelta en una etapa, como decimos, de todas las M's, de las 4 M. Bueno, estamos de vuelta. Sí, me parece que está bueno esto que traes, Mabel, porque son de alguna manera lógicas que se rearticulan con elementos novedosos, ¿no? Porque en ese momento es la propaganda de la silla, es el dispositivo televisión, que quizás en esa época cumplía un rol. Bueno, hoy son Google como empresa, digamos, escuchando nuestras conversaciones, son ciertos, ¿cómo se llama? Influencers también que van apareciendo en determinadas redes sociales. O sea, la producción de imagen, evidentemente el neoliberalismo es muy prolífero en su producción de imágenes de vida, ¿no? O sea, como que ahí me parece que es una clave que está buena pensar porque es un aspecto que no deja librado al azar, ¿no? No es, digamos, un régimen que recurre únicamente, como quizás un fascismo más clásico, autoritario en mediados del siglo XX, a la cuestión del control y del disciplinamiento, sino que también, y eso también lo trae Gao cuando trae un poco la definición de Foucault, gobierna las emociones dando vía libre a ciertas cuestiones que tienen que ver con la libertad, ¿no? O sea, también discute ese concepto, y me parece que ahí también hay toda una, bueno, acá se le llama batalla cultural, pero digo, para pensar ahí. Perdón, Carlos, estabas ahí con la mano levantada. No, solamente un comentario. Cuando pasaron las fotos y todo, se habló un poco de productividad, y bueno, nobleza obliga, qué sé yo, uno que laburó mucho con ese tema. El problema, que nos guste o no, la productividad y todo eso se va a seguir trabajando, se va a seguir viendo. El problema es el resultado de la plusvalía que pueda generar o no, quién se queda con eso. Porque en realidad la productividad puede hacer que nosotros trabajemos 3 horas por día, 4. ¿Bien? Entonces, el hecho no es, no quisiera que quede como una, en mi opinión, una mala fama a la productividad, sino que es importante, porque también la productividad tiene que ver con ahorrar recursos, y entre esos recursos hay recursos naturales en muchos casos, ¿no? Entonces la productividad significa también ahorrar recursos naturales. Entonces, como concepto nada más, no quisiera que quede pegada esa palabra absolutamente al neoliberalismo. Ya nos quitaron muchas palabras, muchas, muchas. Nos viven quitando palabras, nos viven quitando mensajes y nos viven quitando acciones. Y esta es una. Ser productivo en el buen sentido y hacer las cosas como corresponden no tiene que ver con el liberalismo, tiene que ver con hacer las cosas bien.
Y cuando se pueden hacer mejor, también se pueden hacer mejor. Y esto hablo en cualquier tipo de gestión que se genere, ya sea administrativa, eh, gubernamental, productiva, línea, lo que sea. Entonces, no hay que estar en contra de esto. Lo que hay que saber es cómo se reparte el resultado. Nada más, quería aclarar eso. Mi opinión. Está ¿Puedo buenísimo, agregar Pablo. una cosita, Nada Carlos? más y nada menos. ¿Puedo Está agregar bueno, dale, Diana. ¿Puedo agregar un chiquitito? O sea, ser productivos ¿para qué? Sería tu planteamiento, ¿no? ¿Y qué se hace con esa mayor productividad? Bueno, Obvio. en estos últimos días, a una compañera que obviamente no vivió los 50, yo era muy chiquita, pero recuerdo perfectamente verla llegar a mi hermana, no solo con los regalos, sino que había cobrado 3 aguinaldos. Y eso fue en los 50, con el peronismo. Y hubo empresas que repartieron hasta 5 aguinaldos, en función de las ganancias y la productividad. Creo que está bueno recordar esas cosas porque, bueno, ya todos entienden por qué. Sí, yo no me refiero solamente a un premio económico, sino también al premio del tiempo, ¿no? O sea, saber que si vos podés tener menos actividad laboral, como en algunos Claro, puntos se charló, también es la posibilidad que vos puedas vivir mejor, aunque sea tomando mate y teniendo Claro, que hacer lo que tenés que hacer con tus hijos y tu familia. está bueno. es también un Ale, premio. Ale y Miriam, que estaban ahí con la mano digital Sí, levantada. bueno, me quería, se está hablando mucho de las 4 M, ¿no? Martínez de Oz, Macri, Menem y Milei. Lo que Ya ya no me alcanzan los huevos para tocarme con todos esos nombres, Ale. entre que yo quería intervenir Nada y ahora más. alguno lo aclaró un poco, ¿no? Pero la primera M fue en dictadura y vos dijiste muy bien, Augusto, se llevó miles de compañeros desaparecidos. Los otros 3 fueron por el voto popular. Así que eso nos lleva al texto que venimos trabajando, que vos propusiste hoy, que es un texto maravilloso, el libro, que hay que trabajar en el barrio, hay que trabajar en el socio, o sea que hay que ver qué nos pasa en la sociedad. Digamos, podemos hacer muchos cambios estructurales, pero si no trabajamos horizontalmente en la sociedad, vamos a volver a tropezar otra vez con lo mismo. Nada más que eso. Miriam, Sí, estaba pensando en todas estas ideas que se fueron proponiendo, en las imágenes y todo, que están, la verdad que súper interesantes y también son útiles también para tomarlas como recursos. Estaba pensando en la idea de panóptico, ¿no? Que, bueno, propone Foucault que, digamos, habla sobre la cuestión de la vigilancia, que no solamente ahora la vigilancia controla a las personas o intenta controlar los cuerpos, las actividades y demás, sino que desde las nuevas tecnologías no solamente controlan, sino que además proponen. Porque, como decían, hoy uno a veces habla dentro del hogar o, no sé, sobre una cuestión que está necesitando, no sé, tengo que comprar tal cosa y te empiezan a aparecer publicidades de un montón de productos que capaz que uno ni siquiera había pensado que necesitaba. Entonces esto también lo que hace es como que genera la necesidad, ¿no? En las personas de decir, bueno, necesito esto, necesito otro, necesito renovar el celular, necesito cambiar el auto, necesito, que capaz que no es una necesidad real, sino solamente afectar a la subjetividad de las personas de decir, necesito estar dentro de un sistema y necesitar ciertos elementos. Y eso también entra en la cuestión de la productividad, en donde yo digo, bueno, tengo que trabajar más para tener ciertas cosas que capaz que realmente no preciso. Y eso también lleva a esta incertidumbre, a esta ansiedad de decir, bueno, tengo que competir para tener algo que capaz que no voy a llegar a tener, porque mis posibilidades económicas y sociales no me llevan a eso, pero genera angustia. Entonces, también, además de que hay una crisis económica, de que la meritocracia se impone como algo que, bueno, como que es algo muy de cada uno, termina afectando la salud mental de las personas.
Sí, total. Eso está bueno, incluso está bueno traerlo y pensarlo, ¿no? Como, y acá me parece que viene un poco esta hipótesis, ¿no? De poder abrirle ventanas a lo neoliberal y ver cómo también va atravesando lo afectivo, lo emocional, ¿no? Lo económico, lo social, lo político. Yo me quedé pensando en esto que traía Carlos, que está bueno, porque de alguna manera lo que abre Carlos es esto de que, bueno, en qué territorio simbólico también se producen esas nociones de lo productivo, del consumo, ¿no? O sea, sacarle, es verdad que está bueno sacarle como esta cuestión de que hay palabras, no sé, malas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O buenas o malas, o que están del lado del bien o del mal, sino que siempre van a tener que ver con qué otra cadena de sentidos se van articulando, ¿no? No es lo mismo pensar en la idea de productividad qué sé yo, en una cooperativa, ¿no? En una lógica también de producir y de distribuir eso producido, que, por ejemplo, no sé, bajo la lógica de esto que venimos charlando, del rendimiento, del egoísmo, del individualismo extremo, del sálvese quien pueda, como que de alguna manera es verdad que hay una disputa constante en cómo el neoliberalismo va reagenciando esas palabras y las incorpora a su lógica, ¿no? Y muchas veces no inventa, sino que, bueno, recupera de ahí esta idea del emprender, pero bueno, dentro de esa lógica del emprendedurismo, que ya pasa a ser como otra dinámica, ¿no? Cari y Orly, métanle ahí nomás que está. Orlando estaba primero. Ah, perdón, Orlando. Muy breve y en el mismo sentido de Carlos. Tampoco hay que confundir la meritocracia con el necesario esfuerzo personal que siempre debe estar. Tampoco hay que regalar eso del esfuerzo. Sí. Y una cosa cortita, Carlos, y del reconocimiento de ese esfuerzo, ¿no? También me parece que, digo, somos sujetos que también nos vamos constituyendo a partir de que un otro nos reconoce como tales. El tema es que, bueno, eso, ¿no? Hay que ver cómo se da eso, cómo se da ese esas formas de reconocimiento. Está bueno. Cari, perdón. No, acuerdo esto, venía también, me quedé pensando, que lo charlábamos con Carlos también el otro día, em, que hay un lugar de la excelencia, de la formación, de la preparación del trabajo, de entender que para que lleguen algunas cuestiones uno tiene que hacer un esfuerzo, también en la línea de lo que veníamos diciendo Orlando recién, no en la meritocracia, sino que hay un esfuerzo, que ya sea desde la cooperativa, ya sea desde el trabajo personal, ya sea de la formación en la carrera, por un lado. Y cierro con algo que después vamos a retomar con Marina la semana que viene, ¿no? Pensar en toda esta cuestión del neoliberalismo, de arriba, de abajo, si existe posibilidad de pensar por fuera del neoliberalismo, o hay una subjetividad ya que ha sido como colonizada y tenemos momentos donde podemos hacer algunas fugas y pensar lógicas que salgan de esa racionalidad neoliberal o esa razón neoliberal, pero por el otro lado, ¿cuánto de esa subjetividad sigue en nosotras, en nosotros? Entonces también no hay chance de pensar, digamos, las oposiciones o un lugar aséptico de neoliberalismo, sino de qué manera poder ponerlo en palabras, poder tensionarlo, poder discutirlo y componer otras cosas, ¿no? Que tampoco hay una fórmula ahí para decir, bueno, acá ya está, nos recibimos de contrahegemónicos antineoliberales, y como que también a veces, ¿no? Los estudiantes te dicen, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Y cuál es la otra vereda? Bueno, somos eso, ¿no? Ese río que se mezcla con ese mar y estamos ahí en el medio, me parece. Sí, está buenísimo eso, Cari, que traes. Siento que también traigo, para traer el texto, pero digo, como para dialogar con él, me parece que esto que dice, que trabaja la autora en el texto, ¿no? Como también las resistencias, ¿no? A lo neoliberal y eso, ¿no? Como las formas de impugnar se despliegan sobre ese territorio. Como que siento que ahí me parece que lo que no valen son los purismos. Esto que vos decís, bueno, listo, ya está, nosotros somos los antineoliberales y allá vamos,
sino que bueno, puede haber diferentes, ni siquiera diría grados de conciencia, ¿no? Raptos de lucidez que incluso uno puede ir compartiendo con otros y que bueno, van dando pistas. Pero claramente es un ajedrez donde uno mueve y el otro también mueve, ¿no? Digo, no hay nada que esté preestablecido de antemano y que adjudique eso, ¿no? De los buenos contra los malos, sino que, digo, las disputas, las negociaciones se van dando en ese bollo, ¿no? En ese bollo que bueno, que mezcla muchas cosas. Me parece que está bueno. Eh, bueno, nos queda un ratito más. Eh, si tienen ganas, le podemos entrar a algunos fragmentitos del texto y bueno, y a partir de ahí abrir lo que nos queda. Eh, Perdón, justo, ¿sí? yo cuando estuve leyendo el texto, ahí me quedé con el conatus y me Ah, acordé de Orlando. ¿Qué habrá dicho Orlando cuando leyó esa parte? yo también me acordé de Orlando con lo del Conatus. Orlando, por favor. ¿Dónde Confieso estás? que no lo leí, así que no. Si lo recordás, Anaí, dale. Cuando habla precisamente de que hay como un impulso vital en lo bajo, que hay algo innato por la supervivencia en la vida, y él lo relaciona con el conatus de Spinoza, que a mí no me quedó tan claro, me tuve que ir a las gotas, pero por ahí Orlando lo puede expresar un poco mejor. Bueno, yo creo que eso del conatus, que lo tenemos todos, que es el querer, es el instinto de sobrevivencia en términos de hoy en día. Y lo tenemos todos. Y creo que eso sí es algo de lo que no vamos a desprendernos nunca. Y creo que el neoliberalismo toma ahí esa semilla y después la eleva hasta lo que nos parece mal, porque todo es cuestión de proporciones, también decía este buen hombre. Lógicamente que yo, el otro día lo hablaba con Roberto, hay un ejemplo que yo usé y que me lo trajo otra persona. Cuando uno viaja en un avión y viene la azafata y da las indicaciones de las salidas de emergencia, etcétera, una de las cosas que dice es, si baja la presión, van a caer unas mascarillas. Y dice muy expresamente, taxativamente, primero colóquese la mascarilla usted y luego ayude a quien tenga al lado. O sea, primero me tengo que estar bien yo para poder ayudar al otro. Bueno, esto es bien cierto. Ahora, si yo me pongo la mascarilla y después me pongo a leer un libro y me cago en el que tengo al lado, bueno, eso es neoliberalismo. Ahora, primero me tengo que poner la mascarilla yo. Ese es el conatus también, dicho de otra manera. Qué bueno tener este equipo, ¿no? Eh, acá sumo algo que traía Sanaí con esto del Conatus, y lo pienso en voz alta, para que lo pensemos juntos, pero y ahora me resuena mucho más con lo que trae Orlando de esta idea de la supervivencia también, que al fin y al cabo están todos y en todas. Eh, capaz conviene compartir pantalla. eh, ustedes me dicen ahí si se ve, así lo podemos seguir juntos. Está bueno. ¿Ahí se ve la pantalla? Todavía no No. aparece. ¿Ahora? Ahora sí, Ansioso. Ansioso, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ahora sí. Yo porque lo que fui haciendo, y acá también abre el juego a que lo hagamos juntos, pero digo, del texto fue rescatando algunos conceptos que me parecía que se iban enlazando, ¿no? Más allá de este concepto fundamental, que por ahí ahora también lo podemos leer de la autora y repensarlo juntos, que es el de neoliberalismo desde abajo, pero bueno, ella va mechando otros. Y, y me venía esto del conatus, que lo traían ahí, y ella lo que hace en el texto, también para recuperar el texto, es no contraponerlo, pero sí ponerlo un poco en tensión con la idea del homo economicus. ¿Viste, Anaí, que ahí también lo trae en esos mismos párrafos? Así Como es. para pensar que de alguna manera la pragmática vitalista que ella dice, popular, que se va desplegando en este régimen neoliberal,
no responde específicamente a esa idea de digamos, el sujeto individual económico que persigue la maximización del beneficio, ¿no? Como ese que es el sujeto propio del liberalismo económico, ¿no? Ese homo economicus. Sino que ella trae la idea de conatus para pensar que esa supervivencia es mucho más compleja y se amplía, ¿no? Como que tiene redes que vinculan lo familiar, lo amistoso. Y acá ella dice algo así como dice, lo planteo aquí, bueno, inspirándome en el modo en que Bové, yo no leía Bové, si alguno lo leyó, dice, piensa el conatus espinosista en términos de estrategia, como un conjunto de modos de hacer que se componen para construir y defender el espacio-tiempo de su afirmación. Un tipo de composición que no es estrictamente individual. No se trata de un individualismo metodológico. Y bueno, y ahí ella dice, cierra el párrafo diciendo se calcula para afirmar. Me parece que un poco con lo que trae Orlando Anaí, se le puede sumar esta idea, ¿no? Como que el conatus aparece como una estrategia múltiple de supervivencia, no ya solo en términos del homo economicus, más del plano de lo individual, sino que es más como ella dice, ¿no? Como que hay un montón de líneas que se van articulando para esta estrategia de supervivencia en el mundo de lo popular. Que uno, bueno, Augusto, claramente es la que vive ahora mismo, ¿no? Augusto, Perdón, alguien. sí, Sí, Orlando. sí. Sí, el Dale, libro Orly, sí. el libro es de Laurent Bové, que se llama La estrategia del conatus, afirmación y resistencia en Spinoza, que es muy recomendable. A mí me ayudó mucho a seguir comprendiendo un poco más la filosofía de Spinoza. Sí, es muy bueno ese libro porque es muy esclarecedor y abre un montón de, de cuestiones que son muy actuales, porque habla mucho también del neoliberalismo en ese libro. Está bueno, qué bueno. Bueno, si capaz que lo podemos conseguir, lo podemos hacer girar el libro de Gauguin. Anaí, más o menos ahí, ¿algo se resonó? O... Sí, así como una cosa desordenada, esto del cálculo también, un concepto que es propio de esta autora o está relacionado con otras cosas. Bien, ahí yo tipié cálculo también. eh, pero quería ir un poco antes como para ver lo del cálculo, porque de alguna manera es parte de la definición de esto del neoliberalismo desde abajo, ¿no? Yo traigo así unos parrafitos y lo vamos eso, completando entre todos y todas. A ver si llegamos, son 12:10, sí, yo creo que sí. Yo acá lo que me anoté como para una hoja de ruta es, y esto no lo saqué de Verónica, sino de Diego Studwart, que bueno, comparten eh, el mismo territorio, ¿no? Como de ideas. De alguna manera me parece que está bueno pensar esto, ¿no? Como que lo neoliberal puede tener varias entradas. Yo acá planteo como tres posibles. Y una tiene que ver con esto, como lo neoliberal, como ese modelo de acumulación, que lo charlamos recién, de alguna manera se instala en América Latina o en los países de América Latina en las décadas del 70, a sangre y fuego, dictaduras de por medio, pero que tiene que ver con una nueva reorganización del modo de acumulación capitalista, ¿no? O sea, donde, bueno, prevalece lo financiero por sobre lo industrial productivo, bueno, como esas cuestiones que más o menos uno tiene presentes al momento de pensar lo neoliberal como este nuevo modelo de acumulación. No nuevo modelo, sino como una nueva fase del modelo de acumulación capitalista, ¿no? Y acá un poco anoté esto que lo que otorga es mucho más poder del capital sobre el trabajo, al punto de incluir la vida entera en la esfera de su valorización. Quizás otra entrada posible que resuena con lo neoliberal es esta idea también más nueva tal vez de visibilizar como el partido neoliberal, ¿no? Tal vez el macrismo un poco es el que inaugura esta imagen, ¿no? De que lo neoliberal tiene representación en una forma de organización política, ¿no? No sé, el PRO de alguna manera, quizás uno podría visibilizar que es el partido de lo neoliberal.
Quizás es distinto a lo que sucedió con Menem porque también Menem llega al gobierno con otras banderas, ¿no? Digo, las justicialistas, y de alguna manera lo que sucede durante sus dos presidencias es que lo neoliberal se va expresando en las medidas económicas que va tomando. Pero bueno, quizás el partido neoliberal es más propio de, para mí por lo menos, la imagen es más Macri, ¿no? Pero que bueno, que habla de que lo neoliberal también, como proyecto, como programa político, que es expresado a partir de una fracción de la sociedad. Y por el otro, que acá es donde entra Verónica Gago, tal vez a poder profundizar su hipótesis, es esta idea de pensar lo neoliberal con este término de Foucault, que es de la gubernamentalidad, ¿no? Y lo leo como me parece que está bueno, como un conjunto de saberes, tecnologías y prácticas que despliegan un tipo de racionalidad. Es un poco la que estuvimos charlando recién con las imágenes incluso, ¿no? Y pensar también como lo neoliberal como el gobierno de las conductas, ¿no? Y se trata de una forma de gobernar por medio del impulso a las libertades. Eso siento que es interesante porque le agrega complejidad, ¿no? O sea, se gobierna por medio del impulso a las libertades y se articulan una serie de tecnologías, procedimientos y afectos que impulsan la iniciativa libre, la autoempresarialidad, la autogestión y también la responsabilidad sobre sí. Em, Siento que ya en las imágenes que fuimos trayendo esto aparece, ¿no? Pero sí me parece importante, por lo menos para pensar juntos, esta idea de la articulación entre las tecnologías, los afectos, diferentes procedimientos y esta clave de la iniciativa libre, la autoempresarialidad, esto de la responsabilidad sobre sí, es propio quizás de pensar el neoliberalismo desde esta línea, ¿no? Em, y acá me parece que algo interesante, que en este sentido lo neoliberal ya no es meramente un poder exterior, sino que también pasa a ser un modo de organizar la intimidad de los afectos y de gobernar, dice, las estrategias existenciales. Em, un poco es desde esta idea que Verónica va llegando a esta noción del neoliberalismo desde abajo. Yo marqué un poco esto de que ella dice, bueno, quizás el neoliberalismo desde arriba tiene que ver con esta primera entrada de pensarlo como una modificación en el régimen de acumulación. Eh, pero pensarlo desde abajo implica esta proliferación de modos de vida. Y acá viene lo que traen ahí, y que está bueno pensarlo juntos, que dice, en la cual se reorganizan las nociones de libertad, cálculo y obediencia, proyectando una nueva racionalidad y afectividad colectiva. Acá me parece que está bueno porque siento que lo que trae es esta capacidad de lo neoliberal de reactualizarse constantemente, ¿no? Como que de alguna manera es una pragmática muy, no sé cómo llamarlo, como muy flexible, ¿no? Y muy cambiante. Siento que el neoliberalismo tiene la capacidad de mutar. Y eso también es un aspecto que, bueno, digamos, a los que nos interesa combatirlo en el día a día, es bueno hacer ese ejercicio cotidiano de ver esas mutaciones. Y de ahí también un poco me parece que lo traía Cari, siento en su intervención, la necesidad de poder revisar las categorías, ¿no? A partir de las cuales pensar esto de lo neoliberal. Que si bien uno puede ir fijando momentos históricos, políticos, donde aparece lo neoliberal, no hay que perder de vista que eso se reactualiza y se rearticula con otros instrumentos, otros modos de control. Así que me parece que ahí también es un punto a tener en cuenta que yo por lo menos rescato del texto. Porque fíjense que las nociones de libertad, cálculo y obediencia no las inventa el neoliberalismo, pero sí las rearticula, ¿no? Como que las reensambla y las pone en función de una determinada lógica, que bueno, es un poco esta lógica de la competitividad, de la autoempresarialidad, de la responsabilidad sobre uno mismo. Entonces estas tres palabritas van a tomar, si se quiere, una dimensión diferente, que quizás en un modelo
diferente de un capitalismo más industrial de mitad del siglo XX. Esto también quizás nos permite pensar juntos cuáles son las estrategias de combate a este nuevo territorio en donde libertad, cálculo y obediencia se ensamblan de una manera particular. Quizás en un momento histórico, eso, ¿no? Mediados del siglo XX, un capitalismo industrial, la fábrica como epicentro también de organización política de los obreros, implicaba un tipo de práctica contra, digamos, el atropello de ese sistema capitalista o por lo menos en su fase más expropiadora. Pero bueno, ¿qué pasa cuando hoy hay un modo de gobernar la vida que tiene que ver con el impulso de las libertades, ¿no? Lo autoempresarial? Entonces, ¿cómo se generan núcleos de desobediencia a esa lógica que ya impregna quizás todas las esferas de nuestra vida cotidiana? Em, bueno, hasta acá, ¿cómo estamos? Y este es Bueno. parte del nuevo discurso que habla Kicillof, pero no en toda su profundidad, que no podemos seguir con eso únicamente de la columna vertebral de la CGT y cuando le piden paro general, que no va a cambiar mucho nada, porque la mitad de la población no tiene un trabajo formal, no sé cuál es la gestualidad que esperan. Está bueno eso, Anaí, porque me parece que también eso, ¿no? Como que sucede un poco que lo neoliberal, su propia dinámica, no es que alguien, no sé, no es que alguien lo está pensando, ¿no? Pero va interpretando esas modificaciones, por ejemplo, de lo que es el mundo laboral, ¿no? Entonces, también va ofreciendo modelos, iniciativas a ese mundo laboral que claramente, como vos traes, se fue fragmentando, fue mutando mucho, ¿no? O sea, hoy, no sé, los pibes de Rappi no son los obreros de la metalúrgica del Cordobazo, por decirlo de alguna manera. Hay ahí incluso, no sé, en la vida popular una lógica financiera, todos tenemos Mercado Pago y hacemos ahí transacciones financieras. Bueno, si pongo esta guita, me devuelve otra, ¿no? Como que siento que ese circuito fue cambiando, ¿no? Obviamente que sin perder peso, porque digo, sigue siendo en Argentina y en América Latina, los sindicatos, ese tipo de laburo sigue teniendo mucho peso al momento también de pensar en las luchas y en las luchas contra este propio sistema de injusticias. Pero bueno, claramente hay algo ahí que mutó. Esto lo trae mucho Norbert, me parece, en sus talleres. Y el año pasado un poco también me parece que se habló, ¿no? De esas modificaciones en el mundo de lo laboral. Por lo menos no sé, del 2010 para acá, claramente han sido vertiginosas. Y también cómo el mundo laboral popular va articulando estrategias múltiples para la sobrevivencia. Eso también me parece que no hay que perder de vista, ¿no? Ya no es solamente eh, el laburo vitalicio, ¿no? Esta idea de, bueno, ingresar a una fábrica donde laburaron mis viejos, jubilarme ahí, sino que es todo mucho más líquido, si se quiere, ¿no? Como que todo se fue flexibilizando. Entonces esas dinámicas, quizás poder pensarlas juntos, invitan a pensar o habilitar otros modos de organización de lo colectivo. Em, bueno, una cosa que un poco lo traía Anaí, yo con esto quizás cierro. Ahí Em, Ale y Carlos quieren decir per- algo. sí, dale, perdón, yo no estoy viendo las manitos. Ahí Ale, está, Carlos, dale. Dejo de compartir pantalla, sí. Hola, sí, algo sobre la gente, los laburantes de Rappi. eh, Decimos que no se quieren organizar en sindicatos, que son anárquicos, individualistas, pero sin embargo, cuando se vieron amenazados por los robos, rápidamente se organizaron y tienen una red de ellos mismos recuperan las motos que les roban, con lo cual el discurso de son
anárquicos, son individualistas, no están así. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Es como eh, queremos, nos podemos organizar en los ítems que nos interesan, ¿no? Sí. De vuelta, ¿no? Vuelvo al texto un poco, Carlos, y me parece que lo que vos traes es justamente esa, no quiero decir complejidad, pero siento que decir complejidad es como esa, viste la palabra para salir del paso, pero sí como que ese anudamiento donde la propia práctica de impugnación a lo neoliberal muchas veces se da en ese campo de juego de lo neoliberal propio. Hay una canción del Indio, Juguetes Perdidos, que dice, vas a robarle el gorro al diablo así como quiere él, adorándolo, engañándolo, dice, ¿no? Una cosa así. Me parece que a veces, muchas veces, en la pragmática de lo popular se juega eso. Es decir, bueno, es algo que es propio de la lógica o de la cuestión del cálculo, pero que dentro de esa misma lógica encuentra nudos de resistencia, gestos, ¿no? Gestos que habilitan otra cosa. ¿Qué sé yo? Que puede ser de, no sé, ahora no me sale, pero eh, no sé, pienso por ejemplo en lo que tuvo que ver en su momento la cuestión de los manteros o la cuestión, no sé, de los trapitos. Quizás son lógicas que no salen de la idea del cálculo, pero muchas veces impugnan, por ejemplo, la noción del espacio público, de la propiedad privada, ¿no? Como que son gestos que de alguna manera hacen que el orden de lo neoliberal se ponga en jaque, en juego por lo menos. Quizás no de la imagen, ¿no? De las masas organizadas y esa idea de la revolución más del siglo XX que se viene a la mente, pero que bueno, que está presente en gestos, ¿no? Quizás. Yo un poco me quedo también resonando y pensando en eso. Podría Eh, ser también, podría ser también, me parece, o me viene a mí a la mente, el apoyo que recibieron los jubilados de parte de los simpatizantes, de los, ¿no? Que también se dio en el 2001, ¿no? Cuando los motoqueros también estuvieron presentes en la plaza. Entonces, de repente aparecen en escena, así, por ahí, digamos, actores que forman parte de la vida cotidiana, pero que uno los ve como pasivos, ¿no? Como que, bueno, están haciendo lo suyo, ¿no? El que va a ver el partido de fútbol se divierte y termina ahí, y sin embargo después toma un rol protagónico, ¿no? Y bueno, nos sorprende gratamente, digamos, ¿no? A pesar de la escena, obviamente, que es una escena de violencia, donde sabemos que bueno, pierden, que son lastimados, ¿no? Así que me parece que ahí hay cosas que podemos pensar ahí, ¿no? Como, bueno, cómo nos solidarizamos de alguna manera. Está buenísimo, Lili, lo que traes, como este concepto de las alianzas insólitas, ¿no? O sea, jubilados con hinchas de fútbol. Anda, digo, anda a buscarla a cualquier, no sé, libro de marxismo, digo, ¿no? Como, y todo eso incluso nucleado, para mí, esto es una apreciación personal, mucho a través de la figura simbólica de Maradona, ¿no? Y su frase que dijo, bueno, hay que ser muy cagón para pegarle a un jubilado, entonces, digo, fútbol, Maradona, jubilado, hay algo ahí que arma un territorio bastante novedoso y que claramente en lo inmediato fue, digo, el poder político y mediático en alianza a intentar salir desarticularlo enseguida. Pero ahí hay algo que es interesante, porque digo, en cualquier esquema que hagamos de, bueno, cuáles son las alianzas para la liberación nacional, yo no sé si alguno hubiera puesto jubilados y hinchas de fútbol, ¿no? Como que, pero bueno, se da porque se dan dinámicas que son novedosas y está bueno leerlas para poder pensar ahí cuál es la potencia de lo plebeyo también, ¿no? Incluso, Sumar Malvinas también a esto que decís. Bueno, Malvinas, perdón, estaba Marina, y yo creo que ya estamos recontra para cerrar, así como con más quilombo en la cabeza que otra cosa.
Sí, quizás, no sé, me venían muchas imágenes, ¿no? Con todo lo que estuvimos hablando. Lo del discurso de la alegría me pareció muy, muy interesante para desnaturalizar el día a día, ¿no? Que uno se embiste de ciertas cosas como para salir al ruedo. La naturalización de la desigualdad, que digo, bueno, ¿qué la alimenta? ¿Qué alimenta esta naturalización? Un discurso individualista que también se contrapone con el de quizás crezcamos en comunidad, crezcamos con el otro, que también sería una especie de discurso contrahegemónico. Esta idea del neoliberalismo versus control totalitario, ¿no? O sea, hasta dónde llega este control que tenemos, hasta dónde los bienes, los servicios nos controlan y nosotros tenemos que hacer estas pequeñas resistencias que son conscientes, porque las inconscientes devienen, ¿no? Me gustó mucho el concepto de vender la experiencia. Todo es una experiencia, ¿no? Qué fuerte esto, qué es potente, o sea, como que todo el tiempo a uno lo tienen que sorprender ciertas cosas. Y esto último general me encantó, lo último ya, no la extiendo más, las alianzas locas que han sucedido, que son antihistóricas, ¿no? Que están debajo de una causa noble, ¿no? Que veo como que hay una causa noble que las aúna y que quizás no hay tanto contenido teórico, ni histórico, ni político, sino que tiene que más que ver con la comunidad. Que me da a entender que hay una esperanza también, que si es una causa noble y que si hicieron que los hinchas salieran a bancar a los jubilados, bueno, eso fue genial. Eso fue genial y que no todo está perdido y que hay algo de comunidad que es contrahegemónica a este neoliberalismo, a esto que decía Cari de pensarnos en una afuera. Bueno, ¿qué más afuera que pensarse en un jubilado que ya terminó toda su trayectoria, todo su laburo, toda una vida de trabajo y a un hincha que va por su club de fútbol y que es feliz y que es uno en esa hinchada? O sea, es contrahegemónico y es pensar también en esos lugares nuevos que van apareciendo y que alimentan nuestro desafío de análisis, ¿no? Muy bueno. Sí. Bueno, yo voy a compartir una imagen así para irnos, que es esta. No sé si Cari querés hacer una invitación al sábado que viene. Y- Bueno, ahí con Marina estuvimos trabajando, ya veníamos, como dijo Augusto, durante todo el verano pensando algunos puntos en común, tomamos a esta autora como un eje disparador. Nosotras vamos a retomar a partir del encuentro de hoy y vamos a rastrear esto que también Gago va a hablar en alguna de sus entrevistas y plantea esta discusión respecto de que hoy se dice que el neoliberalismo es violento, ¿no? Y que hay otro neoliberalismo u otro liberalismo o el capitalismo en otro momento, un capitalismo más ordenado, y vamos a un poco a discutir esa cuestión. Y nos vamos a remontar, les invitamos a ir a mediados de los 50 y vamos a retomar la cuestión Escuela de las Américas, doctrina de la seguridad nacional y cómo esta razón neoliberal no es de los 90 ni de los 70, sino que hay una construcción que se viene haciendo. Las invitamos para el sábado, para eso. Compas, nos vemos el sábado entonces. Gracias. Chao, hasta el Chao. sábado. Chau a todos, hasta el sábado. Chao. Chao, hasta luego.